Hola amigos de Mati Ciencia, ¿cómo andan? Bienvenidos a este video donde vamos a continuar con la parte 2 de resolución de topologías circuitales con amplificadores operacionales. Antes de ver el ejemplo de hoy voy a destacar algo que me olvidé de mencionar en el video anterior, que era la parte 1, que para el caso del amplificador no inversor, si podemos usar, bueno, recordemos que la ganancia de tensión es R2 sobre R1 más 1. Si usamos R2 como un cable, que sería un cortocircuito, y la R1 como circuito abierto, nos queda este circuito. La R2 es un corto, es resistencia 0, la R1 si está abierto es resistencia infinito. La ganancia de tensión nos queda 0 sobre infinito más 1. Entonces eso es 0 más 1, ganancia 1. Bueno, entonces acá ¿qué va a suceder? Tenemos un circuito que nos puede ser útil como separador. Es decir, nosotros siempre que implementemos topologías con amplificadores operacionales, recordemos que siempre estos circuitos tienen una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, por tanto es muy útil. Entonces, en este caso especial, que sería el ejemplo 3, en este caso, puede ser, por ejemplo, si yo quiero tener un oscilador, pues quiero armar un circuito oscilador, los cuales son circuitos que normalmente cuando se le carga la salida dejan de oscilar y no funcionan más, y eso yo quiero transmitirlo a una carga con potencia. ¿Qué pasa? Puedo usar un circuito de este estilo, en el cual pongo a su entrada la salida del oscilador, y a la salida del operacional pongo la entrada del amplificador de potencia. Entonces estoy haciendo un circuito separador. Otra cosa que no mencioné es cuando le mostrase las imágenes de las simulaciones multisim impresas, es que siempre la tensión de salida que uno calcula cuando usa ya la ganancia, no tiene que superar la fuente simétrica. O sea, si tengo dos fuentes de 10 volt, por ejemplo, que es el ejemplo nuestro, la salida no tiene que tener más de esos voltios pico, porque si no va a recortar. Es decir, en vez de salir la señal, por ejemplo, nosotros tenemos una señal de 1 voltio pico que era así, y salió una de 3, y estamos alimentando el operacional con 10 voltios y 10 voltios, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si la cuenta que hiciéramos, que la ganancia que habíamos calculado, bueno, para este caso era 2, ¿sí? Para este caso era 3. Si este valor no hubiese dado superaba los 10, acá hubiese recortado, ¿sí? Lo mismo, si pongo una de 10 arriba y una de 5 abajo, va a salir bien arriba y recortada abajo, ¿ok? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que la salida nunca tiene que superar la alimentación de la fuente, y a su vez, la fuente, los valores máximos están fijados por el datasheet del operacional. Por ejemplo, el M741, TL, bueno, toda la gama de los TL y varios circuitos físicos reales más, varios integraditos. Bueno, para la parte número 2, vamos a ver lo que viene siendo el circuito sumador. ¿Sí? El circuito sumador es este, es muy similar, fíjense. Tenemos la pata a masa, la pata no inversora, bueno, a masa, la inversora con un resistor de realimentación, y la entrada tiene 3 resistencias conectadas, fuente 1, fuente 2, fuente enésima. Fíjense que es muy parecido casi al amplificador inversor, no al no inversor, que es bastante diferente. ¿Ok? Entonces, este circuito, ¿qué va a pasar? Con la consideración número 1, que si hay corto virtual porque hay realimentación negativa, acá vemos que hay un camino entre la salida y la entrada en no inversor, entonces tenemos realimentación negativa. Podemos decir que esta tensión es igual a esta, suponemos que hay un cable acá para estudiarlo por esa propiedad, y esta está masa, entonces esta tensión que es igual a esta es 0. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, la I1? La I1 va a ser esta tensión menos esta que es B menos, que es 0 voltios, dividido R1. ¿Cuánto vale esta corriente? Que siempre, como dijimos, nos interesa plantear las corrientes en la excursión positiva de las señales de entrada. La I2 también, B2 menos 0 dividido R2. La B enésima, porque son varias, Bn menos 0 sobre Rn. Y la suma de las 3 la vamos a llamar I total, que es muy parecida a la I1. O sea, esa I total es muy parecida a la I1 que va a estar acá, que está acá en este circuito. Bueno, la cuestión que planteamos, entonces, I1 acá está, B1 menos B menos que 0 sobre R1, así con las 3, y la I total es I1 más I2 más IN. Y ahora, recurriendo al análisis del amplificador inversor, lo mismo. ¿Cuánto vale IF? Que siempre vamos a suponer que es una que sale del operacional. Va a ser BO menos 0, porque acá hay 0, sobre RF. ¿Ok? O sea, IF es BO menos B menos que 0 sobre RF, BO sobre RF. ¿Y ahora qué pasa? Lo mismo que hicimos en el amplio inversor. Esta corriente que va hacia allá termina estando termina siendo
obligada a armar un circuito serie con esta que está acá, o sea, termina recorriendo este camino. ¿Por qué? Porque por la segunda propiedad acá no entran corrientes y acá tampoco. Entonces toda esta corriente está obligada a ir por aquí. Por lo tanto, la expresión de IF en realidad termina siendo que es una corriente que va hacia allá de este mismo valor. Entonces, I total va a ser igual a menos IF. Eso tenemos acá. I total es igual a menos IF, que vamos a reemplazar. I total por la suma de las tres corrientes. Y F por, bueno, que hicimos acá, BO sobre RF. Entonces nos va a quedar, ¿dónde está? IF, que es BO menos BO sobre RF, porque dijimos que I total es igual a menos IF. Las de I totales, B1 sobre R1, B2 sobre R2, Bn sobre Rn. Entonces hasta ahora llegamos acá. Entonces podemos pasar el menos RF multiplicando y obtenemos esta expresión que en este caso no obtenemos una expresión de ganancia de tensión exclusivamente, obtenemos esto. Pero ¿qué pasa? Para el caso particular, que las tres tensiones sean iguales, que estén en fase, si estuvieran desfasadas 180 hay que poner un signo menos, no consideramos para el caso de estudio con otro ángulo que no sea 0 o menos o 180, totalmente desfasada. Estas tres, si las hago B1 igual a B2 igual a Bn, que es igual a Bin por ponerle un nombre, puedo sacar factor común voltaje, entonces me queda BO es menos RF por Bin, multiplicado por esto, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Ahora, cuando yo hice eso, sí puedo pasar Bin dividiendo, y ya nos queda BO sobre Bin, que esto lo pasé para allá, ya sí obtengo una expresión de una ganancia de tensión. Y de este lado me queda menos RF por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Y obtuve la fórmula de la ganancia. Bueno, ¿cómo viene siendo lo que viene siendo la implementación práctica y algunos detalles muy interesantes? Bueno, para el caso de estudios de implementaciones, vamos a ver solamente con dos fuentes, por cuestiones cómodas. Fíjense, aquí hicimos uno que tiene dos fuentes, las dos tienen un voltio pico de entrada, la RF es 1000 ohm y la R1 es 500 y la R2 es 1000. Entonces acá aplicamos la formulita, ¿sí? Podríamos haber puesto la otra fórmula que tiene las dos tensiones iguales, pero bueno, no importa. Nos queda que la salida va a ser, o sea, estamos usando esta expresión. Nos va a quedar que la salida es 3 voltios pico, ¿sí? Entonces, acá, esta que está aquí, esta senoidal, son estas dos que están en una superpuesta con la otra porque son las tensiones de entrada. Y la salida, que es esta, fíjense que la salida nos indica que es... perdón, aquí no lo puse, es menos, o sea, este menos, me faltó acá adelante, es menos 3 voltios pico, o sea, está desfasada y con una amplitud de 3 voltios pico, ahí lo vemos claramente, el pico en 3, ¿sí? Así que ahí tenemos, todo esto estamos probando 1 kHz, ¿no? Bueno, entonces, un circuito con este tipo de entradas está bastante útil y es bastante interesante, pero hay algo más interesante todavía, que es, ¿qué pasa si, por ejemplo, la tensión de entrada 1 fuera una senoidal, ahora que viene siendo esta que está aquí, esta senoidal que está aquí, y qué pasaría si la otra señal fuera una continua? Bueno, para el caso de ejemplo, fíjense, pusimos una entrada de 1 voltio pico, ¿sí? Y una fuente positiva de 2 voltios de corriente de tensión continua. Bueno, lo que pasa es que este circuito, como es un sumador, lo que va a hacer es mezclar la alterna con la continua. Y siempre que no mezcla una alterna con la continua, o sea, en operación suma, obviamente, lo que pasa es que tenemos un offset, o sea, un desplazamiento. En este tipo de circuito, donde la fuente esta es positiva, por cómo funciona este circuito y las ecuaciones, va a pasar que esta senoidal original, que es la B1, en vez de subir, o sea, en vez de agregar offset, lo que pasa es que resta offset. O sea, es como al revés de la lógica. Esta tensión, junto con esta, lo que hace es bajarla. ¿Ok? Entonces, la salida de este circuito viene siendo esta que está acá. Fíjense que si aplicamos la formulita, RF es 1000, B1 es, bueno, es alterna 1 voltio pico, R de 500 y esta que es 2, que si estuviera al revés sería menos 2, cuidado. Fíjense que la respuesta nos da que es menos 4. Y fíjense que ese menos 4 termina coincidiendo con la parte negativa de la alterna que está excursionando aquí, ¿sí? O sea, esta es la salida, este es el nivel de 0. Tiene menos 4 voltios pico como final, pero fíjense que por ejemplo la parte de arriba tiene 1, 2, ¿sí? O sea, no nos está diciendo la amplificación, sino que está diciendo cuál va a ser el voltio pico donde va a tocar abajo. O sea que si estaba en 2 y está cursionando alrededor de menos 2 porque bajó,
tiene 2 voltios pico, esta que está acá, con un offset de menos 2 volts. A ver este ejemplo que tengo acá. Aquí, bueno, lo mismo, lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa cuando invierto la fuente 2? Si no, están medio los valores ahí medio incómodos, pero bueno, porque están como los decimales. Fíjense, la tensión 1 es esta alterna que está acá de 1 voltio pico y 1 kHz, y la fuente 2 que está invertida es menos. Yo acá lo calculé con más 2, pero bueno, tenía que haber hecho la cuenta, pero bueno, la cuestión es que fíjense que este es el nivel menos 2, o sea que este 0 que está acá, cuando se suman estas señales, esto que está negativo, este offset, se va a subir la fuente. O sea acá esto excursionaría, si está en 0, va a excursionar alrededor de 2, que acá no está marcado. Ahí está, ahí lo marqué. Excursiona alrededor de 2 y el voltaje pico es 4. O sea, bueno, ahí les realizo la cuenta. Menos 1000 por 1 sobre 500 menos 2 sobre 1000 nos da 0. Fíjense que este 0 de vuelta es la parte de abajo, ¿sí?, de la excursión de la alterna que excursiona en la salida, ¿sí? O sea que cuando ponemos los signos siempre nos va a dar, los signos en la ecuación, nos va a dar la parte de abajo de la alterna. Yo calculo que poniéndolo al revés, la alterna en la continua puede ser que no dé la parte de arriba, habría que probar. Por otro lado, ya que estoy, no tiene nada que ver con esto, les recuerdo que varias veces cuando uno hace una simulación o en la vida real, cuando uno espera una salida, no sé, de 3 voltios pico, por ejemplo, de cálculo, puede ser que sea un poquito menos porque el operacional siempre consume algún que otro voltio. Así que es de esperarse eso. Bueno, vamos a ver otro más. Bueno, si no se me corta la filmación, para cortar este video, para finalizar este video, la idea es hacer el conversor de corriente en tensión y el conversor o convertidor de tensión a corriente. Y en este caso tiene carga flotante, ¿sí? Como decía, la carga no está más cuando es flotante. Bueno, vamos a ver el conversor de corriente en tensión, ¿sí? Este es el esquema. Planteamos que, bueno, para indicar cuando es un amplificador de corriente tensión, es un ampli de transresistencia. RM es tensión de salida sobre corriente de entrada. Pero bueno, nosotros vamos a plantear en realidad tener esta topología circuital propuesta, en la cual tenemos una fuente de corriente de entrada, ¿sí? Una resistencia que está aquí y una carga simplemente. Bueno, entonces, ¿hay reglamentación negativa? Sí, porque hay un camino entre la salida y la entrada. La tensión en este punto es 0, pero mucho, la verdad que no nos sirve por ahora para lo que vamos a hacer ahora. Nos sirve después. La cuestión es que esta corriente, la I sub in que entra, por la propiedad número 2, que no puede entrar corriente porque la O es ideal, esta corriente que es la entrada, al final va a terminar circulando por aquí. Y si nosotros no nos diéramos cuenta de eso, también, recordando el amplio inversor, siempre que está todo este tipo de topología, se plantea una corriente que sale del operacional. ¿Y cuánto vale? Vale BO menos ¿cuánto? Menos 0, porque esto está masa y la tensión acá por la propiedad esa que decíamos antes, de la propiedad que siempre usamos la 1, acá hay un cable, entonces vamos a decir que IRF, ¿sí?, va a ser BO menos B menos que 0 sobre RF, ¿sí? En este caso lo que tengo acá escrito es que añadimos el signo menos, porque vamos a plantear que esta expresión matemática, menos BO sobre RF, tiene que ser igual a la I sub in de entrada, ¿sí? Entonces nos va a quedar que menos BO sobre RF es igual a... Bueno, cuestión que acá usamos esto solamente. Decimos que IRF es menos BO sobre RF, ¿sí? Lo que escribo acá. Solamente que pase RF para allá. Entonces nos queda menos BO es igual a INRF por RF, ¿sí? Esta es como una expresión de la tensión de salida. Y ahora si nos fijamos, en módulo, IRF es igual a I sub in, ¿sí?, por lo que explicamos antes. Entonces, reemplazamos y nos queda que menos BO es igual a I sub in por RF. Entonces acá obtenemos la expresión
que BO es menos I sub in por RF, o lo mismo, menos RF por I sub in. Ahora si queremos hallar la expresión de la... Como vemos que tenemos una corriente de entrada y salida de una tensión, es una RM, que es una transresistencia. Entonces nos va a quedar que acá podemos despejar BO sobre I sub in, que es la GRM, la transresistencia, es igual a menos RF. Aquí tengo una simulación. Pusimos una entrada de 1 kHz de 0,001 amperes. Entonces y una RF de 1000. Entonces va a ser, ¿cuánto vale la salida? Menos 1000, que es la RF, por la corriente de entrada, 0,001. Nos da 2 volts. Acá fíjense que la tenemos. Acá medimos directamente la salida. No medimos la entrada porque son distintas escalas, porque una es corriente y otra es tensión. Fíjense que tenemos los 2 voltios pico. ¿Ok? Un detalle que quería mencionar, que me olvidé el sumador y lo acabo de encontrar, es, fíjense esto, que si yo tuviera la B2, una alterna superpuesta con una continua, o sea, esto es un modelo matemático, o sea, una señal con offset, yo lo que puedo hacer es, como tocando el B1, puedo quitarle el offset a esa señal, ¿sí? Es decir, acá esta es la señal original que uno tiene acá armada, y la continua que yo le agrego, que es esta. Fíjense que la final es esta, la desplacé hacia arriba. Y así puedo ir jugando con varias combinaciones para ir sacándole offset a las señales. Bueno, ahora vamos a ver el convertidor de tensión a corriente y carga flotante, que es un amplificador de transconductancia GM, que siempre es I/O sobre Bin. Bueno, acá tenemos estrato por G circuito propuesta. ¿Hay realimentación negativa? Sí, porque hay un camino entre la salida y el pin inversor. Esta tensión acá es como si hubiera un cable, por lo tanto es parecido al amplificador no inversor en ese sentido. Esta tensión termina cayendo entre este punto y masa. ¿Y cuánto vale la corriente que pasa por aquí? Bueno, BO sobre RF. Pero al estar en esta configuración, esta corriente está obligada a ser la misma que esta, porque por la propiedad número 2, aquí no puede entrar ninguna corriente. Entonces esto termina siendo un circuito serie. ¿Y cuánto vale la corriente I/O? ¿Sí? Vale Bin, que es esto, sobre RF. ¿Ok? Siempre intentamos no manejar el concepto de la carga para hacer las ecuaciones, porque si no ya se empieza a mezclar. Pero si uno quisiera calcular la tensión, bueno, obviamente va a ser I/O por RL. Pero no hay que intentar poner la RL en el circuito, porque si no, no queda muy claro después si termina siendo un amplificador de tensión o de transconductancia, que es en este caso. Así que bueno, es un desarrollo bastante corto, es Bin sobre RF. Aquí tenemos un mini resumen de las ecuaciones. I/O, que es igual a IRF, es Bin sobre RF, y la GM, que es la transconductancia, es I/O sobre Bin, es 1 sobre RF. Aquí tenemos una simulación donde, bueno, nos queda que I/O queremos una salida de 10 mA pico, ¿sí? Va a ser una senoidal la salida. El ejemplo fue un voltio pico de entrada con una RF que está aquí de 100. O sea, 1 sobre 100 nos da 10 mA. Y ahí están los 10 mA. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo por este video. Próximamente, parte 3, vamos a ver unos circuitos un poco más complejos con desarrollos. También vamos a ver el derivador, integrador y algunas simulaciones. Eso es todo por este video. Les mando un saludo. Hasta luego. Chao.